En los rincones más remotos del mundo, donde el frío muerde y la oscuridad se cierne, a veces se despiertan horrores que la historia ha olvidado. Hoy nos adentraremos en el prólogo que sentó las bases para la saga más épica de nuestra era y que nos reveló que la verdadera amenaza no siempre es la que vemos venir. Sean bienvenidos, amantes de Westeros y más allá. Hoy comenzamos un viaje crucial, regresando al punto de origen de una de las sagas literarias y televisivas más influyentes, Canción de Hielo y Fuego. Y para entender realmente la profundidad de este universo, debemos comenzar por donde todo comenzó, el prólogo de Juego de Tronos. Este primer capítulo es mucho más que una simple introducción. Es una declaración de intenciones por parte de George R.R. Martin, una advertencia de que este mundo no es como otros. Nos sumerge de golpe en el misterio y el horror que acechan más allá del muro, estableciendo el tono sombrío y brutal que caracterizará a toda la narrativa. La escena nos transporta a los gélidos confines del bosque encantado, más allá del muro, donde tres exploradores de la Guardia de la Noche cabalgan bajo la creciente oscuridad. Son Jared, un curtido veterano de 50 años, Will, un antiguo furtivo experto en el rastreo, y Ser Waymar Royce, un joven y arrogante caballero de 18 años recién llegado al muro con su ostentosa capa de Marta Sibelina. La tensión es palpable desde el primer diálogo. Jared insiste en regresar, afirmando que los salvajes que rastreaban ya están muertos. Pero Royce, con una sonrisa despectiva, cuestiona su valentía y las pruebas de Will, quien había visto el campamento de los salvajes horas antes. Jared y Will sienten una inquietud profunda, un pensamiento de que algo es diferente en la oscuridad de esa noche, una sensación de ser observados por algo frío e implacable. Royce, sin embargo, muestra una arrogancia inquebrantable, más preocupado por no fracasar en su primera expedición que por las advertencias de sus experimentados compañeros. Will, el rastreador, es obligado a guiar al joven Lord hasta el campamento. Describe los cuerpos de los salvajes, la tienda y la falta de hoguera. Royce insiste en la ausencia de sangre y sugiere que los cuerpos podrían estar dormidos. Will corrige, reafirmando que estaban caídos. Revela que había una mujer vigía en un tamarindo, inmóvil. Jared intenta persuadir a Royce para que regresen, advirtiéndole sobre la severidad del frío y el peligro de las tormentas de hielo, incluso mostrando sus propias cicatrices de congelación, las orejas y dedos perdidos, pero Royce lo desdeña, atribuyendo su miedo a una vestimenta inadecuada. Finalmente, Royce utiliza una observación de Will sobre el llanto del muro, la humedad que indica que no hace un frío extremo, para refutar la teoría de la congelación. Ordena a Will que los guíe al campamento. Los tres se internan más en la oscuridad. Will, a pie, se desliza silenciosamente, mientras Royce, con su cota de malla tintineante y su capa enganchándose con las ramas, hace bastante ruido. Al llegar al campamento, Will se horroriza. Los cuerpos de los salvajes han desaparecido. Solo queda el rastro de la hoguera y un hacha de doble filo tirada en el suelo. Royce, incrédulo, se burla de Will y lo obliga a subir al tamarindo para buscar una hoguera en la distancia. Es entonces cuando sucede. Royce pregunta, ¿quién anda ahí? Will, desde el árbol, no ve nada al principio, solo la oscuridad y el susurro del viento. Pero entonces, sombras claras se deslizan entre los árboles. Royce siente el frío intenso y pregunta, ¿por qué hace tanto frío? Una figura emerge de la oscuridad, alta, delgada, pálida como la leche. Su armadura cambia de color con la luz, y sus ojos son de un azul ardiente, más oscuro que cualquier ojo humano. Es un otro. En su mano blande una espada larga, translúcida, de cristal, que brilla con una luz azul espectral, y que Will percibe como increíblemente afilada. Royce, a pesar del terror, se enfrenta al otro con su espada de acero. El choque de las hojas no es metálico, sino un chillido agudo, casi doloroso. Royce defiende golpe tras golpe, mientras más otros, silenciosos e invisibles en la oscuridad, emergen para observar.
El aliento de Royce se congela en el aire. Su espada se cubre de escarcha. Finalmente, la hoja de cristal del otro corta la cota de malla de Royce. La sangre brota, hirviendo al contacto con el frío y tiñendo su guante. El otro pronuncia palabras en un idioma desconocido, una voz como el crujido del hielo. Royce, en un último acto de rabia y desesperación, grita «¡Por Robert!» y se lanza. Pero el otro detiene su golpe con una facilidad casi casual. El acero de la espada de Royce se rompe en 1000 pedazos, dispersándose como agujas. Royce cae, sus manos sobre sus ojos. Los otros, sin ira, avanzan. Las espadas de cristal descienden, cortando la cota de malla como si fuera seda. Will cierra los ojos, escuchando risas agudas como carámbanos debajo de él. Cuando Will se atreve a mirar de nuevo, el claro está desierto. Desciende del árbol, con sus músculos agarrotados por el frío y el terror. Encuentra el cuerpo de Royce, destrozado y joven, con su espada rota cerca. Will la recoge, pensando en la prueba que Jared, Mormont o el maestre Aemon necesitarían para dar una explicación a lo que ahí sucedió. Pero justo en ese instante, Ser Waymar Royce se levanta. Su rostro es una máscara de sangre. Un fragmento de su propia espada está clavado en su ojo izquierdo, pero el derecho está abierto, y la pupila arde con un brillo azul terrible. Will suelta la espada rota. Unas manos enguantadas en piel de topo, frías como el hielo y pegajosas de sangre, le acarician la mejilla y se cierran en torno a su garganta. El prólogo concluye con Will enfrentando un destino incierto, a manos de un enemigo resucitado y sobrenatural. Para aquellos que se acercan a Canción de Hielo y Fuego por primera vez, o necesitan refrescar la memoria, este prólogo introduce conceptos fundamentales de la saga. La Guardia de la Noche es una hermandad de hombres juramentados que visten de negro y defienden los 7 reinos de las amenazas que provienen de más allá del muro. Renuncian a títulos, tierras y familias. Tomar el negro es un juramento de por vida. Su cuartel general es el Castillo Negro. El muro, una gigantesca fortificación de hielo y piedra, de cientos de kilómetros de largo y más de 200 metros de alto, que separa los 7 reinos de las tierras salvajes del norte. Fue construido hace miles de años para contener una amenaza muy antigua. El Bosque Encantado es la vasta e indómita región boscosa que se extiende al norte del muro, hogar de salvajes o el pueblo libre y de criaturas aún más antiguas y peligrosas. Los otros, o caminantes blancos. Aquí es donde la fantasía irrumpe con fuerza. Son criaturas ancestrales y sobrenaturales de hielo y muerte. Tienen un poder inmenso, ojos azules penetrantes y blanden espadas de un material translúcido y gélido. No son simplemente muertos vivientes o zombies, sino seres inteligentes y extremadamente peligrosos. Su regreso es un presagio del invierno que se avecina y de la amenaza existencial que ignoran los hombres del sur. Finalmente, el maestre Aemon y Jeor Mormont son figuras de autoridad en la Guardia de la Noche. El maestre Aemon es el sabio anciano maestre del Castillo Negro y Mormont es el Lord Comandante en jefe de la Guardia de la Noche. Ambos son mencionados brevemente como figuras a las que Will podría recurrir. El prólogo de Juego de Tronos es una obra maestra de la ambientación y la construcción de tensión. George R.R. Martin nos lanza directamente al corazón de la oscuridad sin concesiones. Lo más impactante es cómo desafía las convenciones de la fantasía épica desde el primer momento. No hay un héroe claro, ni una profecía luminosa, sino una cruda realidad de supervivencia y un horror que emerge de las sombras. Martin establece de inmediato que esta saga no trata solo de guerras por tronos, sino de una amenaza mucho mayor que acecha en el norte. Una que la mayoría de los habitantes del sur ni siquiera creen que exista. La ignorancia y la arrogancia son temas centrales, encarnados en Ser Waymar Royce, cuya confianza en sí mismo y desdén por la experiencia de Jared y Will lo llevan a una muerte espantosa. El prólogo también subraya la brutalidad y la crueldad del mundo. No hay finales felices ni intervenciones divinas. La muerte es instantánea, sangrienta y sin piedad. La transformación de Royce en un espectro al final es un golpe escalofriante que nos recuerda que ni siquiera la muerte es el final del terror en este universo. Puntos clave o temáticas importantes.
La dicotomía entre la experiencia y la arrogancia juvenil. Jared y Will representan la experiencia y la sabiduría ganada con el tiempo. Han visto el frío, han rastreado en el bosque, conocen los peligros, sus miedos son racionales y basados en el conocimiento. Jared incluso muestra sus propias cicatrices como prueba del poder del frío. Sir Waymar Royce, en contraste, es la viva imagen de la aristocracia desinformada y petulante. Su linaje y su inexperiencia lo hacen desdeñar las advertencias, priorizando su orgullo y la apariencia. Su capa de Marta, símbolo de su riqueza y estatus, es inútil contra el verdadero peligro y termina desgarrada en su muerte. Esta dinámica es un microcosmos de lo que veremos a lo largo de toda la saga. Los hombres del sur, inmersos en sus juegos de poder, ignoran la amenaza real del invierno y los otros. El verdadero enemigo, los otros y el hielo. Martin deja claro desde el principio que el Juego de Tronos es una distracción. La amenaza principal no son los salvajes, ni las guerras entre casas nobles, sino los otros. Su aparición es gradual, misteriosa y finalmente aterradora. La descripción de los otros, su armadura cambiante, sus ojos azules ardientes, sus espadas de cristal que cortan el acero y su lenguaje crujiente, los establece como una fuerza sobrenatural e imparable. La escarcha y el frío son sus aliados y sus herramientas, impregnando el ambiente y demostrando su control sobre la naturaleza misma. La muerte de Royce es un presagio. La espada de acero se rompe ante la hoja de cristal, simbolizando la insuficiencia de las herramientas y tradiciones humanas frente a una amenaza mágica y existencial. La importancia del miedo y la intuición. Will y Jared sienten el miedo. No es un miedo cobarde, sino una intuición animal y una percepción aguda de que algo anda mal. Will lo describe como una sensación de ser observado por algo frío e implacable. Este miedo es una señal de sabiduría. Royce, al ignorar el miedo y la intuición de sus compañeros y al ridiculizarlos, se condena a sí mismo. Martin nos enseña que, en este mundo, el miedo puede ser una herramienta de supervivencia y la arrogancia una sentencia de muerte. El silencio y la visibilidad. Los otros se mueven en un silencio sepulcral, lo que los hace aún más aterradores. Contrastan con el ruidoso Royce, cuyo tintineo de cota de malla y maldiciones rompen el silencio del bosque. Su armadura, que cambia de color, los hace casi invisibles, mezclándose con el entorno hasta el último momento. Esta es una advertencia visual de que el verdadero enemigo no siempre es evidente hasta que es demasiado tarde. El clímax del prólogo, el horror sin salida. El momento en el que Royce se levanta con los ojos azules es el giro final y más impactante. Establece que los otros no solo matan, sino que reaniman a los muertos para unirse a sus filas. Este concepto, el de los espectros, es un elemento central de la amenaza en el norte. La última imagen de Will, con las manos de hielo cerrándose en su garganta, refuerza la idea de un mundo sin escapatoria fácil. No hay un corte feliz después del combate. El horror es absoluto. Así concluye el inquietante prólogo de Juego de Tronos. Una carta de presentación inolvidable que nos advierte: el invierno se acerca, y con él, horrores inimaginables. La verdadera batalla no es por un trono de hierro, sino por la supervivencia de la humanidad misma frente a la inminente oscuridad. Este capítulo es el augurio de lo que está por venir. Un recordatorio sombrío de que, a veces, la amenaza más grande es aquella que se niega a creer. Espero que este análisis les haya permitido apreciar aún más la riqueza de este inicio de saga. ¿Qué les pareció el prólogo la primera vez que lo leyeron? ¿Qué personaje los impactó más? Déjame tus comentarios abajo, suscríbanse al canal para no perderse futuros análisis y, por supuesto, no olviden darle a me gusta si disfrutaron de este video. En nuestro próximo episodio, prepárense para conocer a los lobos Wargo, la familia Stark y los primeros indicios de la política de Westeros. Hasta entonces, que los dioses los guarden.